Durante siglos, una leyenda persistió entre guerreros y herreros. Existían espadas capaces de lo imposible. No eran armas comunes, sino creaciones que desafiaban todo lo conocido sobre el metal. Cuando los cruzados se enfrentaron a los guerreros islámicos, algo los dejó helados. Sus enemigos blandían hojas que partían armaduras europeas como si fueran papel. Los relatos de la época hablaban de espadas que nunca perdían el filo, que podían doblarse hasta tocar la empuñadura y recuperar su forma intactas. ¿Cómo era esto posible? En una época donde el mejor acero europeo apenas superaba la calidad del hierro forjado, estas armas parecían salidas de un mito. Los herreros de Damasco habían logrado lo impensable, dominar un secreto metalúrgico tan avanzado que, siglos después, la ciencia moderna aún lucha por explicarlo por completo. Este es el enigma de las espadas de Damasco, un triunfo de la artesanía antigua tan perfecto que no pareciera de este mundo. Eran leyendas en forma de metal, tan temidas como admiradas. Los cronistas medievales las describían con un asombro que rozaba lo fantástico. Se decía que podían cortar una roca en dos o partir una armadura europea como si fuera madera. Sus dueños las trataban como tesoros, porque en combate, una espada damascena marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Te imaginas cuántos secretos como este siguen ocultos en la historia? Suscríbete, porque en cada vídeo desenterramos misterios perdidos, y la próxima vez, quizá hablemos de algo que ni siquiera sabías que existía. Lo primero que llamaba la atención era su extraño diseño. Las hojas no eran lisas, sino que mostraban un patrón de ondas que parecía fluir como el agua. Algunos creían que este dibujo era mágico, una señal de que el acero estaba vivo. En realidad, era el resultado de una técnica de forja única, pero en aquella época, nadie fuera de Damasco sabía cómo reproducirlo. El secreto comenzaba con un material extraordinario, el acero Bodh, un metal que solo se producía en la India. Llegaba a Siria en forma de lingotes, y los herreros de Damasco lo trabajaban con métodos que guardaban celosamente. Lo calentaban, lo doblaban, lo martillaban una y otra vez, hasta que el metal desarrollaba esa resistencia casi sobrenatural. Por supuesto, cuando algo es tan increíble, nacen mitos. Algunos aseguraban que estas espadas estaban hechas de metal de estrellas caídas del cielo. Otros decían que los herreros conocían la alquimia y que sus espadas tenían poderes ocultos. Incluso circulaban historias de que, si una de estas hojas teñía de sangre, nunca perdería su filo. Pero la verdad era más fascinante que la ficción. Estos artesanos, sin saberlo, estaban manipulando la estructura del acero a un nivel microscópico, creando algo que la ciencia moderna solo pudo explicar siglos después. Sin embargo, su conocimiento no duró para siempre. Y eso nos lleva al gran misterio: ¿por qué desapareció su secreto? El ocaso de las espadas de Damasco no llegó por un solo motivo, sino por una tormenta perfecta de factores que borraron su técnica del mundo. Todo comenzó con su ingrediente esencial, el acero Bodh. Este metal extraordinario solo se producía en minas específicas de la India, donde artesanos combinaban mineral de hierro con materiales orgánicos en crisoles sellados. Pero hacia el siglo XVII, estas vetas comenzaron a agotarse. Sin su materia prima clave, los herreros de Damasco se vieron obligados a improvisar con metales inferiores, y el resultado nunca fue el mismo. Sin embargo, la escasez de Bodh no fue el único problema. El conocimiento para trabajar este acero no estaba escrito en libros, sino que se transmitía de maestro a aprendiz en talleres secretos. Cuando las hordas mongolas saquearon Damasco en 1401, arrasaron no solo edificios, sino también a los guardianes de este saber. Los pocos herreros que sobrevivieron se dispersaron, llevando consigo fragmentos incompletos de la técnica. Era como si alguien hubiera quemado un manual de ingeniería moderna y solo quedaran páginas sueltas. El mundo, además, estaba cambiando. La pólvora redefinía la guerra, y las espadas, incluso las legendarias, comenzaban a ser piezas de colección más que armas prácticas. Los gobernantes ya no invertían en perfeccionar hojas de acero, cuando un arcabuz podía derribar a un caballero armado desde 100 metros de distancia. Para cuando alguien intentó recuperar el secreto en el Renacimiento, era demasiado tarde. Sin Bodh puro y sin maestros que enseñaran el proceso exacto de forja, cada intento era solo una sombra del original. Hoy sabemos que incluso pequeños detalles importaban: la temperatura exacta del horno, el ritmo del martillado, incluso la composición del carbón usado para calentar el metal. Los herreros medievales dominaban variables que la ciencia no entendió hasta el siglo XX. Su técnica no se perdió por incompetencia,
sino porque era demasiado avanzada para su época y demasiado frágil para sobrevivir a la guerra, el comercio y el progreso. Cuando los científicos colocaron fragmentos de estas espadas bajo microscopios electrónicos, hicieron un hallazgo asombroso: nanotubos de carbono integrados en la estructura del acero. Estas diminutas estructuras, que hoy usamos en la tecnología más avanzada, eran las responsables de su resistencia y flexibilidad sin igual. Pero, ¿cómo llegaron allí? Pues eran los ingredientes secretos que los artesanos añadían casi por intuición. El acero Bozz indio contenía trazas de vanadio, cromo y otros minerales, pero el verdadero catalizador eran los restos orgánicos, hojas, cortezas y ramas, que se mezclaban durante su fundición. Al quemarse, estos materiales liberaban carbono puro que, sometido a las temperaturas precisas del horno, se reorganizaba en formas microscópicas imposibles de replicar con técnicas convencionales. El proceso de forja era igualmente crucial. No bastaba con tener el material adecuado, había que dominar cada paso. Calentamiento controlado, entre 800 grados y 900 grados, justo antes de que el acero se volviera líquido. Martillado rítmico, doblar y estirar el metal decenas de veces para distribuir los nanotubos. Enfriamiento brusco, sumergir la hoja en líquidos orgánicos, a veces agua de río o soluciones ácidas, que sellaban su estructura. Cada etapa creaba ese patrón de ondas único, no como decoración, sino como huella de una aleación perfecta. Hoy, algunos artesanos intentan recrear el proceso con métodos ancestrales, mientras otros usan hornos de inducción y microscopios para imitar la nanoestructura. Los resultados son fascinantes. Las réplicas tradicionales se acercan en belleza, pero las fabricadas con tecnología moderna aún no igualan la combinación de dureza y flexibilidad de las originales. Siglos después, con todo nuestro conocimiento, seguimos aprendiendo de estos maestros medievales. Su tecnología accidental desafía nuestra arrogancia y plantea una pregunta incómoda: ¿realmente hemos progresado, o solo hemos redescubierto lo que ellos ya sabían? El desafío de recrear estas armas legendarias con la perfección original es como intentar descifrar una receta ancestral cuando faltan ingredientes clave. Por más que la tecnología moderna lo intente, hay algo que se resiste. El primer obstáculo es el acero Bozz auténtico. Aquellas minas indias que proporcionaban el mineral con las impurezas perfectas desaparecieron hace siglos, y los intentos por replicar su composición exacta siguen siendo aproximaciones. Algunos artesanos dedicados han logrado avances notables. Jeff Pringle pasó 15 años experimentando con minerales de Hyderabad hasta conseguir algo que se asemejara al patrón de ondas característico. En laboratorios del MIT, científicos han recreado las nanoestructuras de carbono bajo condiciones controladas, pero fuera de esos entornos ideales, los resultados son inconsistentes. Incluso los maestros armeros de Toledo, con toda su tradición, producen réplicas visualmente idénticas que, al someterlas a pruebas, muestran un 30% menos de resistencia que las originales. La ciencia moderna puede explicar lo que los antiguos herreros hacían por intuición. Pero conocer los pasos no significa dominar el arte. Hoy tenemos microscopios que ven átomos y simulaciones por computadora que predicen resultados, pero nos falta aquella paciencia acumulada de generaciones de artesanos. Quizás el verdadero secreto no estaba solo en el acero, sino en las manos que lo trabajaban día tras día, década tras década, transmitiendo un conocimiento que no cabía en libros. Las espadas de Damasco nos recuerdan que hay formas de sabiduría que no se miden en datos, sino en dedicación. Y eso, en nuestro mundo de soluciones rápidas, puede ser la lección más valiosa que nos dejan. Su tecnología accidental desafía nuestra arrogancia y plantea una pregunta incómoda: ¿realmente hemos progresado, o solo hemos redescubierto lo que ellos ya sabían?